Un día los babilonios llegaron a la tierra de Israel y no venían en son de paz. Asesinaron a todos los que pudieron, a los jóvenes, a las jovencitas, a los bebés, a todos. Y saquearon todos los palacios, los metales preciosos, los utensilios de lujo que había dentro del templo y quemaron la casa de Dios. Incendiaron todo lo que pudieron en las plazas públicas y en los edificios principales y se llevaron a los sobrevivientes para tenerlos como esclavos, para tenerlos ahí presos. Y solamente dejaron a los más pobres en la región. Cuando esto ocurrió, el que era rey era Sedequías, que fue el último rey de Israel. Y Sedequías no pudo hacer nada por defender a su pueblo. Y tampoco era como que quisiera hacer mucho por defender a su pueblo, no le importaba hacer mucho. Porque este hombre, nos dice la Biblia, era un rey malvado, que no le tenía temor a Dios, que era muy imprudente, era bastante hocicón, y retó al rey Nabucodonosor, lo desobedeció abiertamente. Y en su gobierno era muy mal administrado, tenía un gobierno muy deficiente. Había corrupción por todos lados, los sacerdotes estaban entregados a los vicios, a las orgías, y no atendía verdaderamente a la población. Hacían rituales de adoración a los dioses de otras naciones, incluso a dioses que eran enemigos de los babilonios. Y Dios le envió a varios profetas, incluyendo al profeta Jeremías. Pero este rey Sedequías rechazó uno por uno, así a todos. Y se ganó la enemistad de los babilonios. Era, digamos, el enemigo buscado número uno. Y todavía los cronistas del rey Sedequías se dieron el lujo de escribir que Dios fue el que causó todo eso. ¿Lo leyeron? A mediodía decíamos que la Biblia a veces no nos dice cómo sucedieron las cosas, sino que nos dice cómo la gente de ese tiempo entendió cómo sucedieron las cosas. Y los cronistas del rey Sedequías se dieron todavía el lujo de poner, fue Dios el que nos lo mandó. Pero si los signos estaban por todos lados, las banderas rojas, las red flags, dice la chaviza, estaban por todos lados de que eso iba a suceder. Estaban en todo el relato, los judíos lo estaban viendo. Y ellos tenían esta idea de que Dios, todo lo que existe y todo lo que pasa en la historia es causado por Dios. Y esa es una idea, diría uno de mis maestros de teología sistemática, muy problemática. Siempre de lo que sea que le dijéramos, es que Dios esto, sí, pero es problemático. Es que Dios aquello, sí, pero es problemático. Y qué preciosa enseñanza yo aprendí a partir de ese momento, porque todo verdaderamente es problemático. Hay que analizarlo, no hay que tragárselo nada más. Esta idea de que Dios hace todo lo que pasa en la historia es problemática. Por un lado, exalta a Dios. ¡Oh, Dios, qué grande eres! Todo lo que pasa en el mundo es por ti. Pero por el otro lado nos confunde un montón a todos nosotros, hermanos. Nos confunde un montón. Todo lo que pasa es designio de Dios. Híjole, es que sí, Dios es rey, es soberano, Él lo ha creado todo. No hay nada que escape al conocimiento de Dios. Pero este rey estableció una regla. Y este rey desde el principio de las cosas nos dio libertad. Y esa es la regla del Señor. Libertad de actuar, libertad de pensar, de moverse, de decidir, de hacer, de deshacer, de todo. Y esta libertad, hermanos, es tan gigantesca que incluso tenemos la libertad de rechazar a Dios, de burlarnos de Dios, de blasfemar a Dios. Tenemos la libertad de dudar de Dios. Tenemos la libertad de negar a Dios. Yo no sé si usted comprende el tamaño de esta libertad. Porque usted le puede decir a sus hijos, mira, tienes la libertad. Y en cuanto su hijo le rezonga, a ver, chamaquito, aquí te dije que tenías libertad, pero no más allá de eso. Venga por ahí, el revés, o el límite o el castigo. Tenemos la posibilidad porque, pues sí calienta, hermanos, que de repente se estén en nuestra contra. No. Encima de mí no vas a pasar, ¿eh? Yo soy tu papá, yo soy tu mamá. Y aquí en esta casa me la respetas. En esta casa hay límites. Sin embargo, Dios
decidió darnos una libertad gigantesca. De modo que cada vez que llegamos a dudar de Dios, en ese momento no viene la mano gigantesca de Dios y nos aplasta como mosquitos. Ya estaría yo todo apachurrado, hermano, imagínense. Estaríamos todos deformes, todos apachurrados, porque Dios a cada rato vendría y nos castigaría. Esta libertad ha sido tan grande y hemos abusado tanto de esta libertad. Y los gobernantes de Israel abusaban tanto de esta libertad que durante años una élite, un grupo chiquito, un grupo selecto, se adueñó de la nación. Tomaron las peores decisiones. Solo veían por sus intereses. Ignoraban por completo las necesidades de la gente más pobre. Adoraban cuanta cosa se le puede ocurrir que podían adorar. La muerte, al diablo, hacían sacrificios de inocentes, adoraban al Baphomet. ¿No vieron ahora que encuentran los túneles de los que andan ahí haciendo el huachicol? Y ahí está el Baphomet. El Baphomet es esa cabra con las manos así, los cuernotes y las alas. Bueno, adoraban lo que querían y vivían perpetuándose en el poder. Mi hijo, yo le voy a heredar a usted su plaza en el palacio municipal. No, digo, ahí en el palacio de Israel. Mantenían todos los vicios posibles estos gobernantes y retaban a las otras naciones que tenían mejor armamento militar que ellos. Y tenían tanta libertad que todavía podían darse el lujo de mandar escribir: fue voluntad de Dios. Todo lo que pasó lo causó Dios. Y estoy hablando de Israel, no estoy hablando de nuestros gobernantes. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Y algunos hermanos explican todos los sucesos de la historia echándole la culpa a Dios. Y entonces lo explican de esta manera en algunas iglesias: es que Dios es permisivo, tiene una permisividad y una pasividad para poder soportar los sucesos de la historia. O sea, traducción, Dios permite que la gente haga el mal. No. Lo que sucede es que Dios activamente determinó que nosotros pudiéramos ejercer nuestra libertad. Entonces, si algo malo pasa, si algo malo sucede, no es la permisividad de Dios, es nuestra permisividad, nuestra. Que las cosas sucedan de esa manera cuando nosotros no actuamos responsablemente. Y digo todo esto porque esto que pasaba en el pueblo de Israel y que estamos viendo en el capítulo de hoy del segundo libro de las Crónicas, aplica también a nuestras vidas. Y a veces, hermanos, no nos damos cuenta que muchas de las cosas que vivimos, que muchas de las cosas que enfrentamos, es una combinación de factores para que estemos experimentando algo. Y nos hacemos la pregunta: ¿por qué Dios permitió esto? A ver, vamos a ver algunos casos, unos ejemplos. Un asesinato. ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Dios lo permitió? No. La palabra de Dios dice claramente: no matarás. ¿Quién lo permitió? El asesino que utilizó su libertad para matar. Se violó todas las leyes sociales y humanas, hizo caso omiso del sentido común, hizo caso omiso de los derechos y de la libertad de vida de la otra persona, y motivado por sus propios intereses, asesinó. E incluso cuando algo es no intencional, la imprudencia puede generar también este tipo de situaciones y tragedias irreparables. No fue Dios quien lo permitió. Otro ejemplo, la pobreza. ¿Por qué Dios permite que haya tantos pobres en el mundo? ¿Dios lo permite? En la palabra de Dios hay varias leyes que dicen: y no habrá pobre entre ustedes. Y yo quiero que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, ¿qué sucede? Que hay una enmarañada red de complicidad que durante siglos, durante milenios, se ha perpetuado en las altas esferas. Y en esas altas esferas, que nada más cambian de color, que nosotros votamos por los verdes y luego votamos por los amarillos, y un tiempo nos gobiernan los amarillos y luego vienen los azules, y nosotros ni nos enteramos qué pasa allá, ellos nada más se pasan la pelotita. Ellos tienen sus luchas de poder
y establecen unos sistemas de distribución de riqueza fallidos, unos sistemas de administración pública que invisibilizan a unos y le dan menos recursos a unos y le dan todos los lujos a los otros. ¿Eso es culpa de Dios? No, eso es culpa del ser humano. Otro ejemplo, una tragedia climática, una tragedia ambiental. ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Dios lo permitió? No. Pero no nos damos cuenta que como seres humanos, en la sobrepoblación que tenemos, hacemos asentamientos en lugares poco aptos para la vida humana. Y entonces hay falta de recursos para prevención, hay escasez en los programas de emergencia, hay poca educación ante qué hacer ante los desastres, y eso ocasiona más daños de lo que originalmente ese fenómeno natural debió haber ocasionado. Y ni hablar del daño que le hacemos al planeta ante el cambio climático que estamos experimentando. La intervención humana dentro del entorno natural es una intervención violenta. De tal manera que algunos filósofos dicen los seres humanos somos virus para el planeta. Y el planeta como que con sus anticuerpos nos está rechazando, nos está diciendo váyanse de aquí virus, porque lo único que han hecho es destruir. Último ejemplo. Una enfermedad. ¿Por qué Dios permitió que me diera esta enfermedad? ¿La permitió Dios? No. Pero los seres humanos somos seres biológicos. Tenemos un cuerpo y hay ciertas condiciones ambientales, climáticas, genéticas y de hábitos que se pueden combinar, se pueden mezclar y que terminan afectándonos. Entonces hay algunos de nosotros que por condición genética somos más susceptibles a una enfermedad que otras personas. Y si a eso le sumas la mala gestión de tu cuerpo en alimentación, en poco ejercicio, en falta de sueño y en algunas otras condiciones, se hace la mezcla perfecta para que tú puedas tener una enfermedad. Entonces, antes de que nosotros culpemos a Dios, y de que nos preguntemos por qué Dios permitió esto, tenemos que analizar el porqué de cada situación. Y claro que cuando estamos en medio de una crisis, lo último que queremos es analizar, hermanos. Queremos llorar, gritar, salir corriendo, buscar quién nos la hizo o quién nos la pague. Lo que queremos es desahogar ese sentimiento que estamos teniendo en ese momento. Pero la porción bíblica que estamos viendo hoy en 2 de Crónicas nos invita a recapacitar. Las cosas malas no provienen de Dios. Tienen explicaciones multifactoriales, desde muchos ángulos. Lo que sí es que el relato termina diciendo algo muy importante. A ver, vamos a abrir la Biblia, por favor. Estamos en el 2 libro de las Crónicas, capítulo 36, versículos 11 al 23. Permítanme tantito. 2 de las Crónicas, capítulo 36, versículos 11 al 23. Y vamos al versículo 22, y dice así: Mas al primer año de Ciro, rey de los persas, léalo conmigo. Mas primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que lo edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. Ciro no tenía por qué liberarlos. No tenía la obligación. Él no conocía a Jehová. Él era persa. Él adoraba a otros dioses. Y los israelitas no tendrían por qué haber salido de ahí, porque no tenían fuerza, poder militar, ni siquiera eran una nación, no tenían identidad, no tenían a lo mejor ni ganas de salir de allí. Llevaban 70 años viviendo ya allí con los babilonios. Y entonces Ciro
da una orden. Dios me habló y me dijo que los liberara y que le construyera casa en Jerusalén. Quien de ustedes sea israelita, vaya para allá. Lo malo no viene de Dios. Lo bueno viene de Dios. La salvación viene de Dios. Y cuando no tenemos medios, cuando no tenemos ganas, cuando no tenemos la fuerza ni la forma de salir de donde estamos sumergidos, allí Dios interviene en la historia, pero no para destruir ni para causar mal. Interviene en la historia para salvar y para bendecir. Yo no sé cuántos de ustedes puedan decir amén a eso. Que cuando ustedes no tenían los recursos, que cuando ustedes no tenían el cómo, que cuando ustedes no tenían por qué, Dios intervino en su historia y los salvó. Esa es la historia de vida de un cristiano. Escuchaba en la semana el testimonio de un actor, Jonathan Rumi, que da vida a Jesucristo en la serie de Los Elegidos. Y decía que él se le acabó el dinero, se le acabó el trabajo, lo rechazaron de todos lados, la ayuda que les da el gobierno en Estados Unidos no la tenía. Y en ese momento dice, hice lo único que me quedaba por hacer. Me arrodillé delante de Dios. Y le dije, perdóname, te entrego todo lo que yo he querido retener en tus manos. Y esa noche recibí un milagro financiero. Alguien me depositó dinero. Y 2 meses después me contrataron para hacer de Jesús en la serie de Los Elegidos. Y el resto es historia. Y ahora es conocido a nivel mundial. Y todos nosotros hemos experimentado cosas similares. Como el pueblo de Israel, cuando no tenían fuerzas. Y a veces cuando nos pasan las cosas buenas, no decimos, ¿por qué Dios permitió esto? Agarramos y lo disfrutamos. Ahora es cuando, para acá, para allá, y estamos felices. Cuando en esos precisos momentos deberíamos decir, fue Dios el que hizo esto. Y no andarle achacando las cosas que no le pertenecen a Dios. El mal no proviene de Dios, el bien proviene de Dios, y solo Dios puede salvarnos. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar. Señor, tú entraste en nuestras historias, Señor, para traernos salvación, para rescatar a nuestra familia, para rescatar nuestra propia persona, para rescatarnos, Señor, de donde nosotros no podíamos salir por nuestras propias fuerzas. Tú, Señor, hiciste tu intervención en este mundo para que nosotros pudiéramos tener vida y te entregaste a ti mismo para darnos salvación. Gracias, Señor. Gracias por hacerlo. Y perdónanos cuando no lo reconocemos, cuando en lugar, Señor, de pensar que tú nos has hecho todo el bien, llegamos a preguntarte, ¿por qué nos hiciste daño? Cuando nunca ha sido así, Señor. Tú solo quieres la salvación para nosotros. Pensamientos de bien tengo para ustedes. Y no quiero que ninguno se pierda, dice tu palabra. Te alabamos y te glorificamos, Señor, por transformar nuestras vidas, por transformarnos totalmente a nosotros en Jesús. Amén.